Santo Tomás de Aquino, cuestión quod libetal segunda. Artículo tercero. Si el ángel se compone de esencia y ser, S. Respuesta. De dos maneras se predica algo de una cosa, esencialmente y por participación. Así, por ejemplo, la luz se predica del cuerpo iluminado por participación. En cambio, si existiese alguna luz separada en sí, se predicaría de ella esencialmente. Conforme a eso hay que decir que el ente se predica esencialmente de solo Dios, ya que el ser divino es el ser subsistente y absoluto, y de toda criatura se predica por participación, ya que ninguna criatura es su ser, sino es algo que tiene el ser. Por igual razón, Dios es bueno esencialmente por ser la bondad misma, y las criaturas son buenas por participación porque tienen bondad. Todo lo que es, en cuanto es bueno, conforme a lo que dice San Agustín en el libro primero de la doctrina cristiana, que en cuanto que somos buenos. Ahora bien, siempre que se predica algo de otro por participación, tiene que haber en éste algo distinto de lo que es participado. Por lo tanto, en toda criatura una cosa es la criatura misma que tiene al ser y otra su ser, ipsum esse eius. Eso es lo que quiere decir Boecio en el libro de Edomadibus, que en todo lo que existe distinto del primer ser, una cosa es el ser, ese, y otra lo que es. Mas es de saber que hay dos maneras de participación, una en la que lo que es participado pertenece a la esencia de lo que participa. De esa manera es participado el género por la especie. No es así como el ser es participado por la criatura, como se prueba por el hecho de que la sustancia de una cosa es lo que entra en su definición, y el ente ens no se pone en la definición de la criatura, ya que no es ni género ni diferencia. Por lo tanto, es participado como algo que no pertenece a la esencia de la cosa. De ahí que son dos cuestiones distintas, la de si existe una cosa y la de qué es una cosa. En consecuencia, como todo lo que no pertenece a la esencia de una cosa se llama accidente, el ser que responde a la pregunta si existe es un accidente. Por eso dice el comentador en el libro quinto de la Metafísica que la proposición Sócrates existe enuncia un predicado accidental, en cuanto que implica la entidad de las cosas o la verdad de la proposición. En cambio, es verdad que el nombre de ente, en cuanto que implica la cosa a la cual compete el ser, significa la esencia de la cosa y se divide en los 10 predicamentos, pero no unívocamente, ya que no compete de la misma manera a todas las cosas, sino a la sustancia por sí y a los demás de otro modo. Así pues, en el ángel se da composición de esencia, pero no de partes sustanciales, sino como de una sustancia y lo que está en la sustancia. Santo Tomás de Aquino sobre las criaturas espirituales. Artículo segundo. Si una sustancia espiritual se puede unir al cuerpo. Respuesta. La dificultad de esta cuestión procede del hecho de que la sustancia espiritual es un ser subsistente por sí. Ahora bien, a la forma le compete el estar en otro, es decir, en la materia, de la cual es acto y perfección, por lo cual parece ser contra la naturaleza de la sustancia espiritual el ser forma del cuerpo. Por eso Gregorio en su libro de Ánima atribuye a Aristóteles la tesis de que el alma no es subsistente por sí y que desaparece una vez desaparecido el cuerpo, porque la describió como entelequia, es decir, como acto y perfección del cuerpo físico. Sin embargo, si se considera atentamente la cuestión, aparecerá con toda evidencia la necesidad de que una sustancia espiritual sea forma del cuerpo humano. Es cosa clara, en efecto, que este hombre singular, Sócrates o Platón, tiene como operación natural el entender. Ahora bien, ningún ser tiene ninguna operación sino en virtud de alguna forma que existe en él,
ya sea sustancial o accidental. Nada ejerce una acción ni obra sino en cuanto que se halla en acto, y cada ser está en acto por alguna forma, o sustancial o accidental. Pues la forma es acto. Así el fuego es fuego en acto por la igneidad, y cálido en acto por el calor. Por lo tanto, tiene que existir formalmente en este hombre el principio de la operación de entender. Ahora bien, el principio de esa operación no es una forma cuyo ser dependa del cuerpo y esté ligado o sumergido a la materia, ya que tal operación no se realiza por medio del cuerpo, como se prueba en el libro tercero de Ánima. El principio, por tanto, de esa operación la ejerce sin la comunicación de la materia corporal, mas todo ser obra según es. Luego el ser de ese principio tiene que estar elevado sobre la materia corporal y no depender de ella. Eso es lo propio de la sustancia espiritual. Luego habrá que sostener, si se han de armonizar todas esas proposiciones, que una sustancia espiritual es forma del cuerpo humano. Es de saber que cuanto más perfecta es una forma, tanto más sobrepasa a la materia corporal. Eso se ve bien claro por inducción de los diversos órdenes de las clases de las formas. Así, la forma del elemento no tiene más operación que la que se realiza por las cualidades activas y pasivas, que son disposiciones de la materia corporal. La forma del cuerpo mineral tiene alguna operación que sobrepasa las cualidades activas y pasivas y que acompaña a su especie por influencias de los cuerpos celestes, como por ejemplo la atracción del hierro por el imán y la curación de Póstema por el zafiro. Avanzando más, el alma vegetal tiene una operación a la cual ayudan las cualidades activas y pasivas orgánicas, pero, sin embargo, ella tiene por encima de la capacidad de esas cualidades su propio efecto de la nutrición y en el crecimiento hasta un cierto límite y otros complementarios. Por su parte, el alma sensitiva tiene además una operación a la cual no llegan de ningún modo las cualidades activas y pasivas, sino en cuanto que son necesarias para la constitución del órgano por medio del cual se ejerce esa operación, como por ejemplo el ver, el oír, el desear y similares. Por fin, la forma más perfecta de todas el alma humana, que es el fin de todas las formas naturales, tiene una operación que sobrepasa completamente a la materia y que no se ejerce por medio del órgano corporal. Esa operación es el entender. Y como el ser de cada cosa es proporcionado a su operación, como hemos dicho, porque todo obra conforme a lo que es preciso que el ser del alma humana sobrepase a la materia corporal y no sea totalmente abarcado por ella, y que sin embargo sea alcanzado de alguna manera por ella. Pues bien, en cuanto que sobrepasa el ser de la materia corporal y tiene capacidad para subsistir por sí y obrar, el alma humana es sustancia espiritual, y en cuanto que es alcanzada por la materia y le comunica su ser, ese es forma del cuerpo, y le alcanza la materia corporal de la manera como siempre lo más alto del orden por debajo alcanza lo inferior de lo más alto, como enseña Dionisio. Y por eso el alma humana, que es la más baja en el orden de las sustancias espirituales, puede comunicar su ser al cuerpo humano, que es el más noble de todos, de suerte que del alma y del cuerpo resulta un ser, como de la forma y de la materia. Si la sustancia espiritual estuviese compuesta de materia y forma, sería imposible que fuese forma corporal, ya que es propio de la materia el no estar en otro, sino el ser el primer sujeto. Soluciones. Ninguna parte tiene su perfección natural separada del todo. Por lo tanto, el alma,
al ser parte de la naturaleza humana, no tiene la perfección de su naturaleza, sino en la unión con el cuerpo. Eso se deduce del hecho de que en la virtualidad del alma está encerrado el que fluyan de ella unas potencias que no son acto de órganos corporales, en cuanto que sobrepasa toda capacidad que presenta el cuerpo, y también el que fluyan otras potencias que son actos de los órganos, en cuanto que puede ser alcanzada por la materia corporal. Ahora bien, nada hay perfecto en su naturaleza si no se puede desarrollar naturalmente lo que está encerrado en su virtualidad. Por ello, el alma, aunque pueda existir y entender separada del cuerpo, no tiene, sin embargo, la perfección de su naturaleza en ese estado de separación, como dice San Agustín. Santo Tomás de Aquino sobre las criaturas espirituales, artículo 11. Si las potencias del alma se identifican con la esencia del alma. Respuesta. El término accidente tiene entre los filósofos dos acepciones. Una, en cuanto que se distingue de la sustancia, comprende los nuevos predicamentos. Otra, la que pone Aristóteles en el libro quinto Topic, señalando el accidente como uno de los 4 predicamentos, y la que Porfirio cita al ponerle como uno de los 5 universales. En esta acepción el accidente no significa lo que es común a los 9 predicamentos, sino la relación accidental del predicado al sujeto, o de lo que es común a lo que bajo él se contiene. Pues si esa acepción coincidiese con la primera, como el accidente así tomado se opone al género y a la especie, se seguiría que nada que se halla en los 9 predicamentos puede ser género o especie, lo cual es palmariamente falso, ya que el color es el género de la blancura y el número de 2. Tomado pues así, el accidente es algo intermedio entre la sustancia y el accidente, es decir, entre el predicado sustancial y el accidental. Esto es lo que se llama propio. Este conviene con el predicado sustancial en que es causado por los principios esenciales de la especie, de ahí que se demuestre del sujeto la propiedad por la definición que expresa la esencia. Con el predicado accidental conviene en que ni es la esencia del ser ni parte de la esencia, sino algo fuera de ella, pero difiere de él en que el predicado accidental no es causado por los predicados esenciales de la especie, sino sobreviene accidentalmente al individuo, como la propiedad a la especie, unas veces separablemente, otras veces inseparablemente. Así pues, las potencias del alma son algo intermedio entre la esencia del alma y el accidente, a modo de propiedades naturales y esenciales, es decir, que siguen naturalmente al alma. Santo Tomás de Aquino sobre las criaturas espirituales. Cuestión única. Artículo 1. Si la sustancia espiritual está compuesta de materia y forma. Respuesta. Acerca de esta cuestión se dan opiniones contrarias. Unos piensan que la sustancia espiritual creada está compuesta de materia y forma, otros lo niegan. Para poder dar con la verdad en este punto, y a fin de no movernos en la ambigüedad, hay que determinar qué entendemos por el nombre de materia. Es cosa clara que como potencia y acto es una de las divisiones del ente y también de todo género, se suele llamar materia prima lo que en el género de la sustancia es a modo de potencia concebida como algo distinto de toda especie y forma, pero a la vez sujeto receptor de formas y privaciones, y también de toda privación, como se ve en San Agustín y en Aristóteles. Tomada en esa acepción la materia, que es su acepción propia y común,
Es imposible que haya materia en las sustancias espirituales, pues aunque en su mismo ser, que unas veces está en acto y otras veces en potencia, preceda temporalmente la potencia al acto, sin embargo el acto es en el orden natural anterior a la potencia. Ahora bien, lo que es anterior no depende de lo que es posterior, sino a la inversa. Por eso se da un acto puro sin ninguna potencia, pero nunca se da en la realidad una potencia que no esté actuada por algún acto, y por eso en la materia hay siempre alguna forma, mas el acto primero absolutamente perfecto, que tiene en sí la plenitud de perfección, causa en todos la existencia en acto, pero conforme a un cierto orden. Ningún acto causado en efecto tiene la plenitud de perfección, sino que respecto del acto primero, todo acto causado es imperfecto, y cuanto más perfecto es un acto, tanto más se aproxima a Dios. Ahora bien, entre todas las criaturas, las que más se aproximan a Dios son las sustancias espirituales, como se ve en Dionisio. Por eso son las que más se acercan a la perfección del acto primero, ya que se hallan en relación a las criaturas inferiores como lo perfecto a lo imperfecto y el acto a la potencia. Por ningún capítulo, pues, este orden mencionado entre los seres incluye el que las sustancias espirituales requieran para su realización ad esse sum la materia prima, que es el ser más incompleto de todos, sino que se hallan elevadas muy por encima de toda materia y de todos los seres materiales. A la misma conclusión se llega si nos ponemos a considerar la operación que es propia de las sustancias espirituales. Todas las sustancias espirituales en efecto son intelectuales, mas la potencia de cada ser es tal cual vemos que es su perfección, ya que el acto propio de un ser requiere su propia potencia, y la perfección de toda sustancia espiritual en cuanto tal es lo inteligible, en cuanto que está en el entendimiento, inteligible praut est intellectu. Habrá entonces que exigir en tales sustancias espirituales la potencia que sea apta para recibir la forma inteligible. Esa potencia no es la potencia de la materia prima, ya que la materia prima recibe la forma contrayéndola al ser individual, y en cambio la forma inteligible está en el entendimiento sin tal contracción, pues el entendimiento entiende a cada inteligible conforme al modo como la forma está en él. Ahora bien, el entendimiento conoce al objeto inteligible principalmente en su naturaleza común y universal, y así la forma inteligible está en el entendimiento en su aspecto de universalidad. No recibe pues la sustancia intelectiva la forma por razón de la materia, sino por la razón opuesta. Así que es evidente que en las sustancias espirituales no puede ser parte constitutiva esa materia prima que de por sí carece de toda especie. No obstante, si se da en llamar materia y forma a todo lo que se halla en relación de potencia y acto, no hay ninguna dificultad, no haciendo problema de la terminología, en que se diga que en las sustancias espirituales se da materia y forma, ya que en los tales tiene que haber dos que se hallan en relación de potencia y acto. Esta última proposición se prueba así. Es evidente que el primer ser, que es Dios, es un acto infinito, ya que posee en sí toda la plenitud del ser, no contraída a una naturaleza genérica o específica. Luego, su ser no debe estar como vinculado a alguna naturaleza que no sea su ser, porque entonces quedaría coartado a esa naturaleza. De ahí que digamos que Dios es su mismo ser, ipsum sum esse. Esto no se puede afirmar a propósito de ninguna otra cosa. En efecto, así como es imposible concebir que se den muchas blancuras separadas,
pero si existiese la blancura separada de todo sujeto que lo recibe, sería sólo una. Así también es imposible que el mismo ser subsistente no sea único. Por lo tanto, todo lo que es inferior al primer ser tiene el ser recibido de otro, con lo cual resulta contraído al ser mismo. Consiguientemente, en todo ser creado son algo distinto la naturaleza de la cosa que participa el ser y el ser participado. Y como todo ser participa por asimilación del acto primero, en cuanto que tiene el ser, se sigue que al ser participado en cada uno se halla respecto de la naturaleza que lo participa en relación de acto a potencia. La naturaleza de los seres corporales no participa por sí el ser, sino por la forma, pues la forma, al sobrevenir a la materia, la hace ser en acto, como por ejemplo el alma al cuerpo. Así pues, en los seres compuestos hay lugar a considerar dos actos y dos potencias. En primer lugar, la materia tiene carácter de potencia respecto de la forma, y la forma es su acto, y a su vez la naturaleza, constituida por materia y forma, tiene carácter de potencia respecto del ser, en cuanto que es el sujeto que lo recibe. Cuando pues no existe ese fundamento de la materia, si hubiera una forma de una determinada naturaleza que es subsistente por sí y no en la materia, todavía se hallará respecto del ser en relación de potencia a acto. No digo una potencia separable del acto, sino una potencia a la que acompaña siempre su acto propio. De esa manera la naturaleza de la sustancia espiritual, que no está compuesta de materia y forma, tiene carácter de potencia respecto de su ser, y asimismo se da en ella composición de potencia y acto, y por consiguiente de forma y materia, si damos en llamar forma a toda potencia. Pero este no es modo de hablar conforme al uso común. Soluciones. Se dan dos clases de limitación de la forma, una por la cual la forma de la especie se limita al individuo, esa limitación se verifica por la materia. Otra por la cual la forma del género se limita a la naturaleza de la especie, esa limitación no se hace por la materia, sino por la forma más determinada, de la cual se toma la diferencia, pues la diferencia añadida al género lo contrae a la especie. Esa es la clase de limitación que se da en las sustancias espirituales, en cuanto que son formas de determinadas especies. No es lo mismo estar compuesto de lo que es, quod est, y aquello con lo que es, quo est, y estar compuesto de materia y forma, pues si bien se puede llamar a la forma aquello con lo que es, quo est, a la materia no se le puede llamar con propiedad lo que es, quod est, ya que no existe más que en potencia. Lo que es, quod est, es aquello que subsiste en el ser, ese, que en las sustancias corpóreas es el compuesto mismo de materia y forma, y en las incorpóreas es la misma forma simple, y aquello con lo que quo est es el ser mismo participado, ya que cada cosa es en tanto en cuanto que participa del ser ese. Por eso también Boecio usa de esos términos en ese sentido en el libro de Edom, diciendo que en los seres distintos del primer ser no es lo mismo lo que quod est y el ser ese. Santo Tomás de Aquino, artículo 9, si el entendimiento posible es único en todos los hombres. El entendimiento posible no ejerce su operación sino en cuanto que está en acto, lo mismo que el sentido tampoco ve sino porque está en acto por obra de la especie visible.
Esta no es, pues, el objeto que es visto, sino aquello por lo cual se ve algo. Y lo mismo hay que decir del entendimiento posible, solo que el entendimiento reflexiona sobre sí mismo y sobre su especie, cosa que no hace el sentido. Así que el objeto conocido por dos entendimientos es en cierto modo uno y el mismo, y en cierto modo muchos. Por parte de lo que se ve, por parte de lo que se conoce es uno y el mismo, pero por parte del conocimiento es diverso. Lo mismo que si dos ven una pared, es lo mismo lo que se ve si se considera el objeto visto, pero varias cosas conforme a los diversos actos de visión. Y el mismo absolutamente sería el caso por parte del entendimiento si el objeto que se conoce subsistiese fuera del alma, como subsiste el objeto que se ve, como querían los platónicos. En cambio, en la teoría de Aristóteles, la explicación es más difícil, aunque la razón viene a ser la misma si bien es considerada, pues la diferencia entre Aristóteles y Platón no está más que en que Platón sostuvo que el objeto que se entiende existe en la realidad del mismo modo como es pensado por el entendimiento, es decir, como abstracto y común. Y Aristóteles, por el contrario, sostuvo que el objeto conocido existe fuera del alma, pero de otro modo, porque es pensado abstractamente y existe concretamente. Así como para Platón el objeto mismo que es conocido existe fuera del alma, también para Aristóteles. Lo que se ve bien claro por el hecho de que ninguno de ellos sostuvo que las ciencias tratan de los objetos que están en nuestro entendimiento como si fuesen sustancias que están en él. Pero para Platón las ciencias tratan de las formas separadas, y para Aristóteles, en cambio, tratan de las quiridades que existen en ellas, pero el carácter de universal, que consiste en la comunidad y en la abstracción, es consecuencia tan sólo de nuestro modo de conocer en cuanto que pensamos abstractamente y comúnmente. En cambio, según Platón, acompaña también al modo de existir de las formas abstractas. Y por eso Platón sostuvo que los universales subsisten y Aristóteles no. Así pues, es evidente que la multitud de los entendimientos no prejuzga en nada ni a la universalidad, ni a la comunidad, ni a la unidad del objeto conocido.